Dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Como he dicho al principio de la misa, hoy celebramos la memoria litúrgica de San Antonio de Padua. Desde luego era un santo extraordinariamente popular. Hoy creo que menos, por desgracia. Antes incluso la devoción a San Antonio estaba ligada con la caridad. Y en muchas iglesias, yo recuerdo cuando era niño, había un cepillo atrás de la iglesia que era el pan de los pobres, así se llamaba, donde se echaba la limosna, que a veces era también limosna penitencial, es decir, como penitencia una limosna para los pobres. A través de la devoción a San Antonio se ayudaba a las personas necesitadas. Después ya vino Cáritas y se institucionalizó de otra manera. Creo que con San Antonio pasa de una forma especial, más intensa incluso, lo que sucede en general con los santos. Los santos se les admira y se les pide, se tiene devoción, pero casi nunca se les entiende. El santo es muchas veces identificado con un fakir, esos fakires del mundo hindú, que un tragasables, que es un fakir, o uno que duerme sobre una cama de clavos, o que se traga fuego, en fin, un personaje que hace cosas físicamente dificilísimas. Bueno, entonces en el santo pues se le admira a algunos santos porque han hecho una penitencia muy severa, porque hacen grandes sacrificios, bueno, o porque sobre todo son santos milagreros. Cuanto más milagros ha hecho el santo, más devoción tiene la gente por el santo. Y desde luego, para santo milagrero, San Antonio, y no solo con el tema de buscar novio a las muchachas feas. A las guapas no hace falta que nadie las busque novio, pero a las feas, un poquito desesperadillas, pues iban a la ermita de San Antonio, ya sabéis, allí en la pila bautismal con los alfileres, metían la mano en el agua. Bueno, la historia y la tradición aquí en Madrid. El amor al santo o la devoción al santo en función del milagro está bien, yo no lo reprocho, pero resulta pobre, resulta egoísta. Por eso os decía, se les admira, pues, si hicieron cosas extraordinarias, se acerca uno a ellos con devoción para pedir milagros, pero casi nunca se les entiende. Porque detrás de sus historias más o menos extraordinarias, que en la vida de los santos esas cosas abundan, detrás de eso hay un corazón, hay una motivación, hay una persona. A veces ha habido una historia, con frecuencia ha habido una historia de pecado y después de conversión. Otras veces no, otras veces menos veces, pero otras veces no ha habido nunca esto. Pienso en Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, difícilmente se pasa de la epidermis, de la periferia del santo, para entrar en su interior. Y eso es lo que de verdad importa. ¿Por qué el santo hizo lo que hizo? No solo qué hizo o en qué me puedo beneficiar, sino por qué el santo hizo lo que hizo. La devoción al santo, por lo tanto, tiene que tener, para ser verdadera, el componente de la imitación del santo. ¿Cómo puedo yo parecerme a este santo hacia el cual tengo esta gran devoción? ¿O me acerco solamente para pedir un favor y luego me olvido? Eso tiene mucho de superstición. No digo que eso sea todo superstición, pero tiene mucho de superstición. Si no entramos en el fondo, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿De dónde sacó la fuerza para hacerlo? Si no entramos en el fondo para imitarlo, nos quedamos en una periferia que es cuando menos egoísta.
En el caso de San Antonio, su historia es muy particular. Bueno, cada persona tiene su propia historia. Él es portugués, como sabéis, la gente le dice San Antonio de Padua, pero él nació en Lisboa, es un santo portugués. Él era ya sacerdote de una congregación religiosa, los canónigos regulares, y tenía un amigo que se hizo franciscano. Su amigo fue destinado enseguida a las misiones que los franciscanos tenían entonces en Marruecos, misiones con los musulmanes. Ahí iban a morir. Llegaban, fijaros, en aquella época en que hacían todavía los esclavos, por supuesto en España la reconquista no había pasado de la mitad. Pues en aquella época ir a Marruecos a predicar el Evangelio es como si hoy te presentas en Arabia Saudita, peor seguramente. Total, su amigo fue destinado a Marruecos y lo martirizaron. Y ahí viene la reacción de San Antonio. Él está en Lisboa, está bien considerado, estudioso de la teología, y se entera de que su amigo ha muerto y ha muerto mártir. Y le tiene envidia a su amigo. Dice, qué suerte y qué fácil ir al cielo. Siglos más tarde dirá algo parecido Santa Teresa de Jesús, cuando con su hermano pequeño se marche de la casa de los padres, siendo los dos unos niños, e intenten ir hacia el sur. Ya la reconquista se había acabado, pero bueno, ellos intentan ir hacia el sur, dice Santa Teresa, para que nos descabezaran y así llegar por la vía del martirio al cielo. Les parecía que era la vía más rápida, menos complicada. Entonces San Antonio dice, lo que verdaderamente importa en la vida es la vida eterna. Esto es un tránsito, esto es un paso que puede durar 20 años o puede durar 50. O en aquella época, hoy en día puede durar 80, pero al final todo pasa. Lo que importa de verdad es la vida eterna. Entonces él llama a la puerta de los franciscanos menores. San Francisco estaba vivo, eran contemporáneos. De hecho, San Antonio murió 5 años después que San Francisco, es decir, fueron todo el tiempo contemporáneos. Se conocieron, se estimaron, y hay una carta que se conserva de San Francisco a San Antonio. Llama a la puerta de los franciscanos y dice, quiero dejar la orden a la que pertenezco y hacerme de vosotros. En los franciscanos entonces había muy pocos sacerdotes y él ya era sacerdote. Pero con una condición, dice San Antonio. La condición es que me tenéis que mandar a Marruecos de misionero. Quiero morir mártir. Yo lo que veo ahí, por lo pronto, el deseo de ir al cielo, pero luego el amor a Jesús, la evangelización, el deseo de predicar su nombre, de llevar su palabra y su mensaje hasta los últimos rincones de la tierra, aún a costa de la propia vida. Los franciscanos le dijeron, bienvenido, en fin, una persona de prestigio, un sacerdote, bienvenido. Bueno, hizo su formación, su noviciado, y cuando ya hizo el noviciado y tenía los votos, el voto de obediencia entre ellos, los superiores le dijeron, pues no te vamos a mandar a Marruecos. Yo no sé cómo San Antonio lo aceptó, supongo que debió de pensar que le había entendido una trampa, pero tuvo el don de la obediencia y de la humildad de decir, yo tengo un plan, morir mártir en Marruecos, pero Dios tiene otro plan. Y lo que tengo que hacer es aceptar la voluntad de Dios, que se manifiesta a través de mis superiores, aunque yo había puesto una condición previa para entrar aquí. Acepta la nueva orden que le dan y le mandan a Italia. Le mandan a Italia. Los franciscanos en Italia ya estaban muy extendidos porque aquello fue una cosa realmente apoteósica, la difusión del franciscanismo. Le mandan a Italia, una ciudad del norte, centro-norte, Padua, no muy lejos de Venecia. Y en Padua le mandan, como hacían los franciscanos, a predicar a las calles. Es muy interesante ese momento en la vida de San Antonio en que él, una vez más, obedece. No sé en qué idioma hablaría, si hablaría en el antiguo italiano o hablaría todavía en latín. Obedece. Y no le hace caso nadie. Y entonces se pone a predicar. Padua es una ciudad que está cerca de la desembocadura del Po, tiene, no como Venecia, pero tiene bastantes canales y una infinidad de mosquitos. Lo digo por experiencia. Entonces en Padua empieza a predicar, la gente no le hace caso, se vuelve hacia uno de los canales y empieza a predicar al canal, al agua. Los peces sacan la cabeza. Es un milagro.
Aquello sirvió de detonante. La gente dijo, pero bueno, los peces le escuchan y nosotros no. Y a partir de ese momento creció su fama de gran predicador y de gran milagrero. Si alguna vez tenéis ocasión de visitar Padua, veréis la bellísima iglesia catedral de San Antonio, que es de ladrillo, no es muy ostentosa, aunque es muy grande, y sobre todo el sepulcro de él dentro de la catedral. ¿Cuál es la lección, por lo tanto, de San Antonio? Hacer la voluntad de Dios, aceptar los cambios en la vida. Tenemos planes. A veces no son buenos planes, pero bueno, supongamos que tenemos buenos planes. Bueno, y los planes cambian. ¿Por qué te cambian los planes? Pues porque tu empresa te dice que tienes que ir a un sitio, porque te viene una enfermedad con la que no contabas, porque lo que era plácido y agradable de repente se rompe por un imprevisto. ¿Y qué tienes que hacer? Pues, Señor, yo lo que quiero es lo que tú quieras. A mí lo que me importa es hacer tu voluntad, no hacer la mía. Ni siquiera hacer aquellas cosas que yo tenía previstas y que eran buenas. A mí lo que me importa es hacer tu voluntad, que me la vas a manifestar de muchas maneras, a través de mis superiores, a través de las circunstancias, de los imprevistos, o a través del cumplimiento de mis deberes profesionales, porque ahí es donde está escrita la primera voluntad de Dios. Pero a mí lo que me importa, Señor, no es hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que tú quieras. Yo creo que este amor de San Francisco a la voluntad de Dios se vio recompensado después con un precioso regalo. La historia, la tradición dice que un día estaba contemplando a la Virgen María, que tenía el niño en los brazos. Y San Antonio le dijo, qué guapo está el niño, ¿no? ¿Por qué no me lo dejas un ratito? Estas cosas que tienen los santos, que hablan con naturalidad y familiaridad con el Señor y con la Virgen. Y la Virgen le dijo, un ratito no. Porque esto de coger al niño un poquito y luego me lo devuelves, no. Si te lo dejo para siempre. Y por eso a San Antonio le representamos siempre con el niño en los brazos. Y es otro bello ejemplo y otra lección que nos da. No podemos decirle a Jesús, te sigo un ratito. Y cuando vienen las cosas difíciles, es decir, cuando el niño crece y se hace adolescente, ya no te sigo. Te sigo para siempre. Dame tú la fuerza, eso sí, pero yo te sigo para siempre. En lo bueno y en lo malo estoy contigo, hago tu voluntad para siempre. Que así sea. De pie, por favor.